Muy bien, chicos, muy buenos días con todos. El tema del día de hoy, como está en pantalla, es configuración electrónica. ¿Sí? Para ello, muchachos, nosotros en la sesión anterior hemos estudiado lo que es números cuánticos, ¿no es así? Y habíamos visto los números cuánticos que son el principal, el número cuántico secundario, o también llamado azimutal, el magnético y el spin, ¿no es así? Donde los tres primeros se habían obtenido de la ecuación de onda de Schrödinger, mientras que el spin se había obtenido de una alteración a esta ecuación, ¿no? Por Paul Dirac. Bueno, todo esto nos sirve a nosotros para poder el día de hoy hacer una configuración electrónica. Todo se relaciona y todo tiene un porqué. Así que empecemos. ¿Qué es una configuración electrónica? Bueno, no es nada más, muchachos, que una distribución de los electrones en niveles y subniveles de energía, ¿no? Alrededor del átomo, obviamente, y en sus orbitales. Y el tema principal de todo esto es darnos cuenta, ¿no? Tener conocimiento de cuántos electrones se encuentran en la última capa, en el último nivel de energía. A estos electrones que se encuentran en el último nivel de energía se le conoce como electrones de valencia. Estamos, así se les conoce. Les voy adelantando un poquito de los próximos temas. Y con base en esto, ¿no? De estos electrones del último nivel, se puede deducir tanto propiedades químicas de los elementos en estudio, ¿no? A ver, hay distintas formas de poder ordenar a los electrones, ¿no? Y el método más usual que vamos a entender el día de hoy o a conocer el día de hoy es mediante la regla de Serruch, el principio de Aufbau, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que el número atómico siempre indica el número de electrones para cada elemento. El número atómico siempre va a indicar eso, ¿no? El Z. Existe también un número máximo de electrones en cada subnivel, ¿no? En el S eran 2, en el P 6, en el D 10 y en el F 14. Y cada subnivel se debe llenar en forma que vayan completando los subniveles de menor energía, ¿no? Principio de máxima multiplicidad. Principio de Hahn también. Veamos las definiciones previas que ya se han mencionado en capítulos anteriores, ¿no? Lo que es un orbital. Un orbital es la región donde se puede encontrar la mayor probabilidad de hallar dos electrones, o al menos uno, ¿no? Y en cada uno de estos orbitales solo pueden haber dos electrones con espines opuestos. Solo dos. Y normalmente se pueden representar como casillas o como líneas, ¿no? O circulitos, como gusten, donde si nosotros visualizamos una casilla vacía, es porque no hay electrones, obviamente. Si encontramos una casilla con un electrón, ya sea un spin positivo o spin negativo, es un orbital semilleno. Y también a este tipo de orbitales se les conoce como paramagnéticos. Ojo, presten atención. Cuando vean orbitales desapareados, o bueno, electrones desapareados u orbitales semillenos, están en presencia de un orbital paramagnético. Pero si encuentran un orbital con sus dos electrones colocados, se dice que está lleno. Y también se le conoce como diamagnético. ¿Estamos? Muy bien. Por otro lado, habíamos visto también a los subniveles, ¿no? Char, principal, difuso y fundamental, donde cada uno tiene un valor, ¿no? Que va de 0 a 3. S0, P1, D2 y F3. Esto nos va a ayudar porque cuando hallemos las energías relativas, eh, podemos calcular cuánto es la diferencia entre cada una de estas. Y si quisiéramos hallar el número máximo de electrones que hay en un subnivel, ¿sí? Simplemente podemos aplicar la formulita 2 por 2L más 1, ¿no? Donde L es el valor de cada subnivel. ¿Estamos? Por eso anteriormente les había mencionado que podemos encontrar dos electrones como máximo en char, 6 en principal, 10 en difuso y 14 en fundamental. Por otro lado, tenemos que tener también en cuenta las capas, ¿no? Porque los niveles
se representan en base a las capas, partiendo con la capa K hasta la capa Q. Estamos, donde la capa K empieza con un valor de N1 y llegas hasta la capa 7 con un valor de, a la capa Q con un valor de 7. Ahora, lo trascendente de esto es que estas capas se utilizan para representar también en la tabla periódica, ¿no? Los 7 periodos de la tabla periódica se encuentran arraigados con los 7 niveles del átomo. A ver. Ahí está. La notación cuántica que ustedes ya han visto, que esto también va a servir el día de hoy para la configuración electrónica, donde N representa el nivel de energía, L el subnivel y X la cantidad de electrones. No voy a andar mucho en esto porque ya se ha estudiado en la clase anterior. Pero esto de acá sí es importante. El principio de construcción de Aufbau. Este principio, muchachos, nos establece que los electrones se deben distribuir en cada subnivel en orden creciente a la energía relativa, donde esta energía relativa se calcula sumando N más L. Estamos, N más L. N es el nivel y L es el subnivel. Miren, hay un ejercicio también que les he preparado para dentro de unos minutos que consiste en esto. Si quisiéramos saber la energía relativa para el 4D8, simplemente hay que concentrarnos en N y en L. N es 4 y L es 2, ¿no? Porque estamos con el subnivel difuso. Entonces, la energía relativa valdría 6, ¿no? Simplemente sumar N más L. En el caso del 5S1, N valdría 5 y S valdría 0. Por lo tanto, su energía relativa sería de 5. Y de igual manera para el 4F11. Ahora, ya les había mencionado también lo que es un orbital degenerado, ¿no? Un orbital degenerado es aquel en el que la energía relativa es la misma, ¿no? A eso se le conoce como orbitales degenerados. Bueno, les presento también la regla del serrucho, la regla de Moller, ¿no? Lo cual es nada más que una aplicación del principio de Aufbau, ¿sí? Y para esto hay diversas memotecnias. Les puedo presentar como 3 memotecnias, pero ya depende de ustedes cuál prefieren utilizar ustedes. Miren, esta memotecnia, muchachos, más que todo es para identificar el orden que se tiene que seguir para hacer la configuración electrónica. Siempre tienen que partir del nivel 1, ¿no? Y posteriormente ir subiendo hasta, hasta que se esté lo más cerca posible, ¿no? O bueno, lo más lejos posible del respectivo átomo. Muy bien. Aquí tengo la memotecnia. No voy a dar mucho énfasis en eso, disculpen. Miren, siguiendo las flechitas que les he mostrado acá, se tiene la siguiente memotecnia. Si soy Palmer, soy Palmer. Si soy Palmer, si soy de Palmer, se fue de Palmer. O también la que yo uso, les comento, es si sopa sopa, si de paseo se fue de paseo. Y hay otra que es si soy Perú, soy de Perú y fue de peruano, algo así, ¿no? La idea es que ustedes entiendan el orden que se tiene que seguir. Estamos. Siempre es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y así sucesivamente. Estamos. Solamente tienen que seguir el orden de estas flechitas. Ojo, a toda esta configuración electrónica se le puede sintetizar, por así decirlo, o simplificar en una configuración en base a los gases nobles. A eso se le conoce la configuración de kernel. En exámenes de admisión se suele preguntar bastante, sobre todo en lo que es Uni y San Marcos, ¿no? Te ponen la configuración electrónica en base a kernel y tú tienes que hallar cuál es la correcta. ¿Cómo se sustenta? Bueno, ¿cómo se utiliza esto? Simplemente hay que conocer cuánto es el número atómico de los gases nobles. Conociendo eso, se puede hacer una configuración de kernel. Miren, el helio es el 1s2. Entonces,
si ustedes quieren representar, por ejemplo, el litio, que tiene 3 protones, ¿no? Su carga nuclear es 3, entonces se usaría el helio y seguidamente 2s1, ¿no? Porque hasta el helio se tendría 1s2 y con 2s1 completarías los 3 electrones que te pide el litio, por ejemplo, ¿no? Si quisieras hablar de el fósforo, que tiene 15, usarías, disculpa, hasta el neón, ¿no? El neón tiene 10 y luego 3s2, 3p3, ¿no? Completarías los 15. Así se utiliza kernel. En unos minutos más vamos a explicar más en detalle, pero les voy adelantando su uso. Por otro lado, disculpen, por otro lado, les presento acá ya la misma técnica, ¿sí? Pero vamos a practicar un poquito. A ver, vamos a lápiz, ya está. Miren, nos dice, escribe las configuraciones electrónicas por sus niveles para los siguientes átomos. Ya se nos da un ejemplo para lo que es el flúor, ¿no? El flúor tiene 9 de Z, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es la configuración electrónica respectiva, ¿sí? Para ello, muchachos, ustedes, como les dije al inicio, solo tienen que tener en cuenta que este 9 que ustedes están visualizando acá son los electrones, ¿sí? O bueno, se tiene que hacer una configuración hasta llegar a esa cantidad de 9. ¿Estamos? ¿Y dónde están los electrones que me representan el 9? Estos exponentes, que se conoce también como superíndices, ¿sí? Les recomiendo mejor que lo llamen así, no exponentes, ¿no? Porque estaría mal nombrado. Ahora, la idea para hacer una configuración electrónica es simplemente seguir este cuadrito que está aquí arriba, este cuadrito con los numeritos en rojo, ¿no? Siempre se empieza con 1s2, 2s2 y posteriormente seguiría 2p6, ¿no? Si fuera consecutivo. Pero como estamos buscando llegar solo a 9, hay que darse cuenta que hasta acá ya han llegado a 4. Solo le faltaría 5 electrones más. Por ello, no sería 2p6, sino 2p5. Estamos. La idea simplemente es llegar al numerito que se encuentra aquí abajo. Obviamente esto es cuando es átomos neutros. Ustedes ya conocen que hay átomos con carga, ¿no? Aniones y cationes. También se hace la configuración electrónica respectiva, pero teniendo en cuenta la carga. Miren, voy a hacer la configuración electrónica para el fósforo, ¿sí? Fósforo es 15. Entonces, lo que yo tengo que hacer es llegar hasta el número 15 en esta representación, ¿no? Sería 1s2, ¿sí? Hay que partir por ahí. Luego 2s2. Llegaríamos luego hasta 2p6, ¿sí? 2p6, 3s2 y finalmente llegaríamos hasta 3p3, ¿no? 3p3. ¿Por qué hasta 3p3? Porque con eso ya completé los 15 electrones que me piden. ¿Estamos? Nada más. Entonces, recalcarles nuevamente que lo único que ustedes tienen que buscar es llegar al numerito que se encuentra aquí abajo. Estamos. Profesor, y si quisiera hacer una configuración en kernel, ¿cómo haría? Bueno, si quiero hacer una configuración en kernel, tengo que conocer muy bien el número atómico de gases nobles. Miren, el más cercano, el gas noble más cercano al fósforo es el neón. Entonces, neón vale 10. Hasta aquí yo tengo 10 electrones. Es decir, que todo eso yo lo puedo reemplazar o también lo puedo escribir de la siguiente manera. Acá sería 10. Acá sería neón. Sí, neón. Y le ayudaría con el 3s2 y 3p3. Esto que están visualizando acá es una configuración en kernel. ¿Estamos? Algunos dicen que esto es más sencillo, yo comparto esa idea, porque simplemente
se tiene que saber la configuración del gas noble y escribir los números cuánticos que faltan, ¿no? La representación cuántica, nada más. Pero, obviamente, para dominar kernel, tienes que dominar primero una configuración electrónica como está indicada. Voy a hacer para el calcio, que vale 20, y el zinc y el estroncio se los dejo a ustedes, ¿no? El PPT lo tienen, está en plataforma, así que lo pueden practicar cuantas veces gusten. Bueno, para este caso de acá es la misma idea. Seguimos con 1s2, 2s2, ¿estamos? 2p6, 3s2, luego sería 3p6, ¿no es así? 3p6 y llegaríamos hasta el 4s2, ¿no? Porque hasta acá tenemos 18 y con el 4s2 llegamos al 20. Y si quiero la configuración en kernel, pues tengo que recordar que el gas noble más cercano al calcio es el argón. Entonces, argón es 18. Hasta mi línea roja yo tengo 18 electrones. Entonces, esta configuración en kernel sería de la siguiente manera. 18, ¿no? 18, el símbolo del argón, siempre entre corchetes, eso sí. Argón y le agrupo con el 4s2. Y ya está. Sencillo. Sencillo, muchachos. No es nada del otro mundo. Es la misma configuración, solo que es simplificada. Configuración en kernel. Muy bien. Hasta el momento, uy, disculpen que se borró. Hasta el momento quisiera saber si hay dudas. ¿Se está entendiendo esto de acá? Porque prácticamente todos los ejercicios son en base a esto. ¿Alguna duda? Entiende, prof. ¿Cómo? ¿Saí? Sí se entiende. ¿Sí se entiende? ¿Ya? ¿Alguien por ahí también comparte la opinión de su compañero o hay dudas? Pero no entiendo el de Kelvin. Jonathan, ¿cuál disculpa? La conversión a Kelvin, no lo entiendo en general. En kernel, ya, ok. Voy a Él, borrar. pues, Ya, no hay problema, yo te explico. Dame un segundito. Vamos a borrar esto y vamos a regresar acá. Para hacer kernel, Jonathan, simplemente hay que tener en cuenta esto de acá. Esta tablita de color rosadito que se ve acá. Mira, Jonathan, respóndeme esto así rápido. A la configuración electrónica así normal, por así decirlo, sí se entiende, ¿no? sí, sí lo entiendo. Ya. Entonces, lo único que tendrías que hacer es tener en cuenta la ubicación del gas noble. Simplemente tener en cuenta dónde se encuentra el helio, el neón, el argón, criptón, xenón y radón, ¿no? Eso es lo de menos. Tener en cuenta cuánto es su Z o su número atómico, ya que en base a eso tú te vas a basar para poder terminar o reemplazar toda la configuración electrónica anterior. Mira, si tú quisieras hacer la configuración electrónica para el calcio, como hice hace un instante, se tendría que llegar hasta 20, ¿no? Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, hasta acá. Hasta acá. Hasta acá tú tienes 20 electrones. Pero, si te das cuenta, el argón, que tiene 18, te puede simplificar todo eso y ya no estarías escribiendo toda esta cosa de acá y simplemente escribirías argón 4s2, que sería lo mismo que haber escrito todo esto que acabo de tachar. ¿Sí? En eso se basa kernel. Nada más. Para eso nomás nos sirve kernel. Puedes utilizarlo como no. Pero hay autores o hay exámenes que sí piden eso, ¿no? Varios libros o varios exámenes que te piden eso. Por ello, les enseño tanto la configuración normal como la de kernel, ¿no? Para que no los sorprendan y no los agarren fríos. Muy bien. eh, el zinc y el estroncio, ¿no? El 30 y el 38 se los dejo a ustedes para que lo practiquen. Y vamos a mencionar lo que es la regla de Hahn. Ya ha sido mencionada también en lo que fue números cuánticos. Pero nunca está de más recordar un poquito. Lo que tenemos que hacer, muchachos, es simplemente hacer la distribución, ¿no? De los electrones.
obviamente con sus espines contrarios, eso siempre, en un orbital, pero se tiene que ordenar primero todos los subniveles de forma desapareada para posteriormente los electrones que estén sobrando, unirlos, bueno, colocarlos para hacer el apareamiento. Vamos a explicarlo también aquí en vivo para el azufre, que es 16. Voy a hacer la configuración electrónica para el azufre. Sería 1s2, 2s2, ¿qué más? 2p6. Luego vendría el 3s2 y finalmente el 3p4. ¿Estamos? Listo. Recuerden también que no puede haber más de 6 o más de, bueno, más de 6 en P no puede haber, ni puede haber más de 2 en S, ni más de 10 en D, ¿no? Siempre hay un límite, pero sí puede haber más, menos de ellos. Entonces, ya habiendo hecho la configuración electrónica, yo puedo, ahora sí, hacer la distribución, ¿no? De los orbitales. Como estoy en P sabemos que hay solamente 3 orbitales, ¿no es así? En P solo hay 3 orbitales, donde es de -1, 0 y 1. ¿No es así? Cuando vimos números cuánticos se explicó esto. Entonces, como yo quiero hacer la distribución de estos 4 electrones, ¿no? En sus subniveles, voy a llenarlos de forma desapareada primero. Es decir, tengo que llenar todos los subniveles. Ya está, ya completé. Pero como me indican 4 y yo solo tengo 3, pues ahí recién voy a completar el subnivel. Estamos. Y como se dan cuenta, siempre son con espines contrarios por la estabilidad. No puedes poner dos cargas positivas, ¿no? Tiene que ser negativo-positivo para que se equilibre. Y esta sería la representación en los orbitales para el último electrón. ¿Estamos? Otra cosa también mencionarles. Los electrones de valencia, ¿sí? Esto me voy adelantando también a algunos temas ya. Los electrones de valencia son los que se encuentran en el último nivel. Profesor, por ejemplo, para el nitrógeno 7, ¿no? El que está aquí arribita, veo que termina en 2p3. Entonces, ¿ese es el último nivel? No. El último nivel está representado por el número que está delante de la letra. Entonces, el último nivel es 2. Entonces, todo esto de acá es el último nivel de energía, tanto el 2s2 como el 2p3. Y si yo quiero hallar los electrones de valencia, tengo que contabilizar cuántos electrones hay en ese nivel, es decir, 3 y 2. En total hay 5 electrones de valencia en el nitrógeno. Para el azufre, haría lo mismo. 3s2, 3p4, porque el 3 es el último nivel. Entonces tendría 2 electrones de valencia por acá y 4 electrones de valencia por acá. En total son 6 electrones de valencia. ¿Estamos? Esto que le estoy mencionando va a servir bastante cuando veamos función óxidos, función hidróxidos, porque les voy a enseñar a formar óxidos y a formar sales. Más adelante, obviamente. Ácidos también. Por ejemplo, les voy a enseñar a mezclar, bueno, en teoría, ¿no? Cómo se puede preparar el famoso dióxido de cloro, ¿no? Todo eso se puede aprender acá, muchachos. Así que esto que les menciono ahorita de la valencia es muy importante. Muy bien, vamos a continuar. Ahí está, la configuración electrónica para los iones, tanto para un anión como para un catión. Vamos a empezar por un anión. Ya les he mencionado, uy, se me fue. Ya les he mencionado que los aniones y cationes son átomos con carga, ¿no es así? Entonces, lo único que tenemos que hacer es hallar los electrones que les corresponden. Miren, para el caso del oxígeno, que tiene 8 de Z, de carga nuclear, de número atómico, pero tiene una carga de -2.
Entonces, si yo quiero hallar los electrones, simplemente sería el numerito que tiene que ir acá. A ver, ¿dónde está mi lápiz? Aquí está. El numerito que va acá, ¿no? Vienen a ser los electrones. Este numerito restado con 2 te tiene que dar 8. Ese numerito obviamente es 10. Entonces, 10 electrones son los que tú vas a utilizar para hacer la configuración electrónica. ¿Estamos? Así funciona. Ojo, estoy hablando de aniones. En cationes pasa algo contrario. Entonces, si yo quiero hacer para el fósforo 15, que tiene una carga de -3, es un anión trivalente, yo tengo que hallar primero los electrones, ¿no? Los electrones serían 18. ¿No es así? Porque 18 menos 3 me daría 15 para el Z. Entonces, profesor, yo haré la configuración electrónica para 18. Así es. 1s2, 2s2, bueno, sería 2p6, ¿no es así? 2p6, posteriormente 3s2 y finalmente 3p6. ¿Estamos? 3p6. Muy bien. Esa sería la configuración electrónica para un fósforo con carga -3. Profesor, pero es 15. Sí, pero estás con una carga y eso ya cambia todo. ¿Estamos? Entonces, así se hace la configuración para aniones. Para cationes es otra cosa, la historia es diferente. A ver, no, se movió. Ahí está. Para cationes es muy distinto. En cationes tienes que hacer así. A ver, les voy a explicar pasito a pasito para que me entiendan. Cuando se trabaja con cationes, muchachos, bueno, los que tienen carga positiva, vamos a hacer lo siguiente. A ver, un segundo. Vamos a hacer la configuración electrónica como si fuera normal, es decir, para el número que me indica acá, ¿sí? Voy a hacer la configuración electrónica, ¿está bien? Para el calcio 20 es 1s2, 2s2, 2p6. Podría hacer la de kernel, pero prefiero hacerlo completo. 3s2, 3p6 y finalmente el 4s2, ¿no? Ajá, 3p6 y 4s2, claro, ahí están los 20. Muy bien, profesor, usted ha hecho como si fuera un átomo neutro, pero esto no es un átomo neutro, esto tiene carga, tiene una carga de +2. Yo les he explicado también que un anión, perdón, un catión tiene carga positiva porque pierde electrones. ¿Estamos? Entonces, como yo veo +2, significa que ha perdido 2 electrones. ¿Y de dónde pierde esos 2 electrones? Del último nivel. Profesor, ¿y cuál es el último nivel? Pues el 4. Solo hay 4s, entonces 4s es el último nivel. De ahí va a perder sus 2 electrones. En otras palabras, esto se va a eliminar. ¿Estamos? Si se elimina, todo esto desaparece y esta sería tu configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Profesor, ¿pero es 18? Sí, es 18. ¿Estamos? Profesor, pero no sería lo mismo que yo acá nomás colocara 18, ¿sí? Coloco mis 18 y hago la configuración electrónica. Aparentemente es lo mismo, aparentemente, pero hay casos en los que no se cumple. A ver, podría explicar el caso, pero no me va a alcanzar espacio por acá. El método que se tiene que seguir es el que les he planteado acá. Llegar hasta el 4s2 en el caso para 20, ¿no? En otras palabras, hacer la configuración electrónica para el número que te indican acá, que estoy encerrando, y luego quitarle la cantidad de electrones que dice la carga. Miren, voy a hacer para el fierro 26, ¿sí? Para explicar eso que les mencioné hace un instante. La misma idea, ¿no? 1s2, 2s2, ¿qué más? 2p6. Esto tiene que terminar en 3D, si no me equivoco. 2p6, 3s2, 3p6, ¿qué más? 4s2 y 3d3. Wow. A ver.
por acá 4s2 y 3d3. Muy bien. Oh, qué extraño, ya no deja escribir ya. 3d3. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Muchachos, si ustedes hacen la configuración electrónica así como les indico, ¿estamos? Lo único que tendría que hacer es restar, o bueno, eliminar la cantidad de electrones que les dice la carga. La carguita les está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero eliminar 3 electrones. Pero ojo, yo les he dicho que se tienen que eliminar los electrones del último nivel. El último nivel no es 3 de 3, no. El último nivel es 4s2. ¿Me entienden? El último nivel es 4s2. Profesor, ¿pero por qué? Porque 4 es el que está en la última capa. No importa que aquí a su lado esté 3 de 3. El 4 es mayor, por obvias razones, es el último nivel. Entonces, se tiene que eliminar 3 electrones. Pero yo acá solo tengo 2. Bueno, entonces vas a eliminar esos 2 electrones. Los eliminas. Pero como te dice más 3, ya has eliminado 2. Tienes que eliminar uno más. ¿De dónde vas a eliminar ese uno más? De este 3 de 3. Entonces acá ya no sería 2, perdón, ya no sería 3, sería 2. ¿Me entienden? Así se hace la configuración electrónica para los cationes. Se elimina del último nivel de energía y luego se elimina, en caso ya no haya ese nivel de energía, se elimina del siguiente. La pregunta que ustedes deberían hacer es, profesor, ¿por qué elimina del 3D3 y no del 3P6 o del 3S2? Si después de todo los 3 pertenecen al mismo nivel. Para eso les expliqué lo que es la energía relativa. La energía relativa es lo que nos va a ayudar a entender el por qué se elimina del 3D3. ¿Estamos? La energía relativa es N más L. ¿No es así? N más L. N, para los 3 casos, es el mismo valor, 3. Pero el L sí varía. El L va a tomar 3 valores. Para el 3S2, L vale 0. Para el 3P6, L vale 1. Y para el 3D3, L valdría 2. Entonces, si hacen la suma, 3 más 2 sería 5. Por lo tanto, 3D3 era el de mayor energía relativa. ¿Me entienden? Por eso eliminé del 3 de 3, quedando así 3 de 2. ¿Estamos? Por algo se enseña cada una de esas cositas, chicos. Muy bien. Para finalizar con la parte teórica, vamos a explicar el tema de las anomalías. Porque eso también tienen que conocer ustedes. Están en secundaria y ya tienen que conocerlo. Las anomalías en la configuración electrónica normalmente se presenta en lo que es los metales de transición, ¿no? Los del grupo B. Los del grupo B sí son un caso especial, algunos más que otros, porque presentan lo que se conoce como el bypass, el famoso fenómeno del bypass. ¿En qué consiste el bypass? En que, para empezar, no puede existir un 3D4 como terminación de la configuración electrónica. ¿Estamos? El 3D4 no existe, ni tampoco el 3D9. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? El 4S2, ¿sí? Bueno, para estos ejemplos que ven en pantalla, le va a dar un electrón. Va a saltar un electrón del último nivel hacia este D4 o D9 y lo va a hacer estable, ¿sí? Por ejemplo, el cromo y el cobre son estos tipos de bypass. También hay fenómenos en los que aparece con el F, ¿no? No sé, eso ya los dejo para que ustedes investiguen si gustan. Cuando se tiene F14, si no me equivoco, F13 o F14, no recuerdo exactamente el valor. Pero a este fenómeno que sucede con
con fundamental y con difuso, se le conoce como el fenómeno del bypass. ¿Sí? Esas son las anomalías que se presentan. Muy bien. Recuerden entonces, para finalizar, que no puede existir 3 de 4 ni 3 de 9. Y siempre que ustedes lleguen a una configuración de este tipo, por favor, tienen que darle un electrón del mayor nivel. ¿Estamos? Si no, su configuración va a estar mal y obviamente no se les considerará una nota, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces vamos a ver ejercicios ahora.